Listo, ahora sí. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase que vamos a tener el día de hoy de contratación pública y administración de bienes. El día de hoy vamos a ver dos temas bastante importantes y sobre todo son muy interesantes en el desarrollo de los mismos, ya que estos dos temas se enfocan en dos situaciones de contratación especiales para el Estado. Uno de estos es la contratación cuando hay situaciones de emergencia, ¿ok? Cuando el país tiene una situación de emergencia, ¿cómo se contrata, cómo reacciona el sistema de compras públicas? ¿Qué es lo que lleva al sistema de compras públicas por la urgencia, cómo tiene que tomar las decisiones para contratar? ¿Se han puesto a pensar en esto? Por ejemplo, en la pandemia del COVID, ¿qué sucedió? ¿Cómo trabajó? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Etcétera. Y por ende, la clase de hoy va a estar dividida en tres partes en realidad. Una es la que vamos a ver lo relacionado a la contratación pública en situaciones de emergencia. Vamos a determinar qué se considera una situación de emergencia, cuándo existe una situación de emergencia. Y a más de esto, ¿quién se acaba de conectar? Ya se desconectó. Bueno, continuamos. Ay, Eh, disculpe, es que yo me cambié de dispositivo porque ya pude prender mi computadora. ¿Quién me está hablando? Yo, ¿Dónde? Margarita Castillo. Ah, ya. Ya, Margarita, continúa. Ya. Muy bien, entonces chicos, como les iba mencionando, la contratación pública, dependiendo de lo que esté sucediendo en el país, en el entorno, va a tener que tomar diferentes medidas, va a tener que tomar diferentes estrategias o tipos de contratación. Lo mismo sucede con la segunda parte de la clase que vamos a ver que es lo relevante a ínfima cuantía. Cuando son valores no altos, cuando son valores que se conciben dentro de rangos mínimos, en base a la numerología que propone la Ley Orgánica de Contratación Pública. ¿Ok? Para esto, yo he preparado, bueno, he hecho un análisis de las bases de datos del gobierno en las cuales tiene cierto tipo de presentaciones que nos permiten analizar esta información. Y esas son dos de las fuentes de datos que les he puesto en el entorno virtual de aprendizaje. Uno, son las diapositivas de la contratación pública en situaciones de emergencia, la otra de ínfima cuantía, y ya están subidas las diapositivas que vimos en la clase anterior, que es todo lo relacionado al régimen especial de contratación pública. Así que antes de empezar con esto, no sé si tienen sus apuntes ahí a la mano, quiero que me hagan un recorderis de lo que vimos en la clase anterior, que es el régimen especial de contratación pública, a qué hace relevancia, etcétera. Así que el escenario es suyo, comenten. No se peleen por participar, chicos, tranquilos. Si vinieron leyendo las diapositivas anteriores, soy pura cara triste, nomás lo estoy viendo. Y ya les iba a preguntar por nombre. A ver, nosotros vimos varios, dígame, Jonathan, Este, o sea, ¿quiere que le digamos de manera general o algo de específico? lo que se acuerde de la clase anterior. El régimen especial nos hablaba sobre que el sector público utiliza procedimientos más sensibles para contratar. Por ejemplo, cuando la adquisición de bienes y servicios se puede contratar a menor cuantía, es decir, a dedo. Ya, muy bien. ¿Alguien se acuerda de lo que era el arriendo inmobiliario? Sí, usted, por ejemplo, nos dijo que un amigo suyo tenía un bar en Loja, algo así, y Ya, que quedaba justo cerca de la fiscalía o de alguna entidad pública, y dijo que le salía mejor arrendarlo a esa entidad pública que él tener su bar y que lo arrendaba. Entonces, eso más o menos del arriendo. ya. Por la renta se acuerda de mi amigo. Muy bien. Correcto, a ver, sigamos. ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué más recuerdan? Uno es el arriendo y había otro proceso en el cual el gobierno sí podía comprar el inmobiliario, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba esto?
Adquisición de bienes inmuebles. Adquisición de bienes inmuebles. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Y ya que lo mencionó, ¿qué se refiere a la adquisición de bienes inmuebles? Es la adquisición para adquirir propiedades inmobiliarias para ser utilizadas para desempeños de unas funciones o para implementar proyectos que tengan, digamos, hay ciertos municipios, por poner un ejemplo, que adquieren un edificio para poner una unidad médica y brindar el servicio a la ciudadanía de forma gratuita. Entonces, eso podría ser una adquisición. Correcto, ¿no es cierto? Los gobiernos tal cual nosotros tienen que tomar decisiones para optimizar los presupuestos, ya que como saben, el presupuesto gubernamental no es infinito, sino que es un recurso limitado que a través de los principios de la transparencia, la equidad y la competitividad de mercado, tiene que saberlos asignar, ¿verdad? Entonces, como el ejemplo que les mencionaba de que el gobierno tuvo que contratar la parte de arrendar para generar, para poner ahí los archivos que necesitaba. Y esto le convenía más a mi amigo el que tenía la bodega, perdón, el que tenía el bar, ya que iba a ganar más, pero por ende era uno de los únicos locales que se apegaban a los requisitos que tenía la institución gubernamental. Ahora, el gobierno también puede dictaminar cómo va a comprar los bienes, ¿no es cierto? En caso de que necesite poner un hospital cerca a cierta zona, ¿no es cierto? No le va a convenir arrendar el lote, ¿no es cierto? Sino que al contrario, vamos a tener que como institución gubernamental lo más factible es que nosotros lo compremos. ¿Se acuerdan que les hablé del principio de la plusvalía? Ya, alguien recuérdeme, ¿qué era la plusvalía? Cuando el valor del bien aumenta al pasar del tiempo. ¿No es cierto? Y si pasa cierto tiempo y el gobierno decide deshacerse de ese bien, ¿tendrá una ganancia o una pérdida? Una buena ganancia. Una buena ganancia, dependiendo de cómo juegue la plusvalía a favor de nosotros, ¿verdad? Y por ende, ese dinero que obtiene el Estado de esta venta de estos bienes también se puede asignar para maximizarlo y enfocarlo en otro tipo de obras para mejorar, ¿cuál era el principio del sistema de compras públicas, de la ley orgánica de compras públicas? ¿Nos damnifica o nos mejora la vida a nosotros como personas? ¿Cuál es el propósito del gobierno con nosotros? ¿Querrá vernos alegres o querrá vernos tristes? Mejorar Díganme, el estilo de vida. mejorar la calidad de vida, desarrollar la economía, disminuir la tasa de desempleo. O sea, el gobierno lo que busca es que el Ecuador esté funcionando con los parámetros e indicadores óptimos para que pueda mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros, ¿ok? Y para eso tiene que hacer gasto público. Por ende, la asignación de este gasto público en los diferentes objetivos en los diferentes proyectos que tiene, lo hace a través del sistema de compras públicas. Y es por eso que el día de hoy es muy interesante lo que vamos a analizar, porque vamos a analizar qué sucede cuando hay una situación de emergencia en el país y cómo el gobierno, las instituciones públicas hacen la contratación en este tipo de situaciones. A ver, alguien coménteme acerca de una situación de emergencia, perdón. ¿Cuál es La una que de estamos las viviendo ahora, por ejemplo, ingeniero, es una la que situación estamos emergente. viviendo ahora? Pedir auxilio a otros países en sentido de seguridad. Que nos manden, que nos ayuden con los israelitas, ¿no es cierto? Ya, muy bien, sí. En realidad, sí. Estamos viviendo una situación de emergencia realmente porque estamos bajo una conmoción pública en la cual este conflicto armado interno que ya fue determinado así por el presidente mismo ha obligado que las diferentes instituciones se comporten de manera diferente. Pero yo quiero hacer énfasis en una que vivimos hasta hace algún tiempo atrás, que es, ¿cuál era? La que empezó en marzo, el 16 de marzo del 2020, La La pandemia. pandemia. La la pandemia. pandemia por el COVID, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió ahí? Eh, ¿Cuál fue la primera cosa que la gente comenzó a buscar con desesperación cuando empezó la pandemia por el COVID? El Mascarilla. papel. Mascarillas Papel y higiénico. guantes, Hubiera sido la de papel mascarillas, higiénico, ¿sí ven? alcohol. No. Alcohol. Papel higiénico. Ustedes han sido de los que vaciaban los supermercados de papel higiénico. No.
Tranquilos. Y a mí me daba gusto escuchar porque algunos, los que más habían comprado papel higiénico, primeritos se contagiaban de COVID. Entonces, imagínense. Lo primero que quería velar todo el mundo era por su salud, por tener precauciones, por no contagiarse, ¿no es cierto? Lo primero que la gente comenzó a buscar fue mascarillas, ¿sí o no? ¿Verdad? Mascarillas, alcohol. Mascarillas, alcohol, cloro para limpiar las superficies. No sé si vieron los videos también que existían de algunas ciudades que medio salió uno a la tienda, llegaba a la casa, lo acostaban en el piso y lo baldeaban con agua con asa y le pasaban la escoba. Entonces imagínense, la conmoción social, el miedo infunde miedo y esto es algo bastante viral en el entorno, más aún carguémoslo por las noticias que yo, por ejemplo, me acuerdo, personas de mi casa veían que ya hoy día hubo 1.000 muertos, que el otro día hubo 2.500 y ya eso uno lo va bombando, ¿verdad? Pero el gobierno también tiene sus preocupaciones y tiene este tipo de situaciones de emergencia y tiene que saber reaccionar ante ellas. Por eso tiene un proceso de contratación especializado en las situaciones de emergencia. ¿Cómo funciona esto? Lo primero que tenemos que hacer es saber determinar que este procedimiento no es algo común, ¿ok? Ni tampoco es algo ordinario ni dinámico, ¿verdad? Esto que está sucediendo es parte de los procedimientos especiales de contratación pública, ya que se ejecuta netamente en cierto tipo de situaciones, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Me confirman con un like, por favor, para que quede constancia? Los veo, gracias Andrea, gracias Erika, Jenny, Jessy, Yomaira, muy bien, muchas gracias. Gracias chicos. Ahora, ¿qué creen ustedes que es una situación especial? ¿Qué creen ustedes que podría ser una situación de emergencia? A ver, vamos, me levantan la mano por favor para darles el turno. Como institución pública, ustedes pueden ser cualquier institución pública. A ver, dígame Erika. Yo digo, una situación de emergencia fue también el COVID. Digamos, los gobiernos tuvieron que pedir muchas veces recursos a otros países y tratar de consiguieron las mascarillas y cuando ya hubo la vacuna, trataron de conseguir la vacuna para que ya no mueran, que ya no mueran más personas, así como ahora también, digamos, estos conflictos. También es algo de emergencia que ellos quieren acabar porque en realidad son muchos dólares, o sea, es mucho dinero perdido, digamos en turismo, en todo sentido, porque muchos almacenes, así muchas personas no podemos salir ni a trabajar ni a nada, entonces por eso el gobierno también se desespera. Ya, si frenamos la economía, frenamos el Ecuador, ¿verdad? A ese punto vamos también. Correcto, Erika, muchas gracias. Continúa, Orly. Otro caso de emergencia podría ser desastres naturales. Por ejemplo, el terremoto que hubo, el que fue grave, ese fue un caso de emergencia también. Sí, muy bien, Orly, muchas gracias. Sí, efectivamente, el terremoto que fue en abril del 2016 eh, fue una de las situaciones de emergencia más significativas que yo he podido ver a lo largo de mi vida. Mis 30 años de vida, esa fue una de las situaciones bastante catastróficas que realmente se vio cómo el gobierno puso toda su institución relacionada a la contratación pública y enfocó todos sus recursos en poder ayudar a ese sector que estaba damnificado, ¿ok? No sé si recuerdan que todo el mundo comenzó a hacer donaciones, productos no perecibles. Hubo muchas personas que se fueron como ayudantes a estas zonas que fueron afectadas por el terremoto. Entonces, lo bonito, bueno, lo rescatable de esa parte fue ver cómo todo el Ecuador se unió para poder sacarlo al Ecuador mismo de esa situación. Pero el gobierno, ya dentro de la parte procedimental, tuvo que comenzar a hacer lo siguiente. Tuvo que declarar primeramente si es que era o no una situación de emergencia. Entonces, qué acontecimientos graves son considerados situación de emergencia? A ver,
Tenemos los siguientes que están aquí en la parte derecha. Accidentes, por ejemplo. ¿Qué tipo de accidente creen ustedes que sería considerable dentro de una institución pública para tenerlo presente como una emergencia? ¿Qué creen ustedes? Accidente. Un Por incendio. ejemplo, ah, ajá, o que se caigan las Sí, paredes y incendio hay la muchos heridos. Contraloría, por ejemplo, que aéreo. hubo ese caso cuando se incendió la Contraloría en Quito. Ya, muy bien, ese es uno. Gracias, Jimena. Me mencionaba otro. Andrea, ¿me mencionó? Cuando en el terremoto, por ejemplo, se caen las paredes y hay mucha gente herida en un municipio o en otra institución pública. Ya lo vamos a enfocar un poquito mejor a ese, pero por ahí va. Ya, les doy un ejemplo. Imagínense que estamos en una central eléctrica y se revienta, se cae, no sé, algún tipo de herramienta, no sé, alguna cuestión de estas dentro de la turbina que genera electricidad. Esta situación que hace que la turbina se pare y toda la captación de electricidad, toda la generación eléctrica se detenga, ¿es a base de un accidente, sí o no? Sí, ¿Y Sí, es considerado una emergencia? sí, sí, ¿Por qué es considerado una emergencia? A ver, alguien explíqueme. porque la ciudad se puede quedar sin luz y en la noche puede ser una ocasión de revolución de los ladrones. afecta a algún sector la falta de energía. Y si es, digamos que en todo caso que llega a pasar en una hidroeléctrica donde genera bastantes, eso de la energía, digamos que Mm. llega a pasar en la hidroeléctrica mayor que tiene el Ecuador, es considerado un caso de grave. Ya, vamos a lo siguiente, chicos. Lo que ustedes me están mencionando son consecuencias públicas de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Son consecuencias del accidente. Pero ¿cuál es el principio de esto? Es que está afectando al 100% a la operatividad de la institución pública. ¿Me hago entender? Si la empresa que estamos nosotros ahorita hablando es una empresa que se encarga, perdón, es una institución pública que se encarga de crear y generar electricidad, si es que su operativa principal, que es la generación de electricidad, se detuvo, pues se considera una emergencia a raíz de un accidente, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiene que hacer primeramente la institución es darle solución a esto lo más rápido posible, porque ya es considerado una emergencia. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, entonces todo lo que tenga que ver con disminuir o pausar la actividad principal de la institución de manera abrupta, como a raíz de un accidente, pues se considera también una emergencia. Ahora, una situación de emergencia debe ser concreta, sobre todo debe verse que la inmediatez de la misma tiene que ser imprevista, tiene que ser probada y tiene que ser objetiva. ¿Ok? En este caso, la situación que acabo de ponerles en el ejemplo es concreta, se detuvo la generación de electricidad. ¿Es inmediata? Claro, Sí, se porque necesita una acción inmediata. fue de Fue un rato. rápido, ¿El paró la, accidente fue previsto? claro, porque nadie se esperaba que pase eso. ¿Cómo, yo, Mayra? El accidente fue previsto, digo. Ah, no, Imprevisto. imprevisto. Yo lo escuché Ah, imprevisto, ya. porque es que nadie se esperaba. Ahora, Claro, pues es que son cosas que no tenemos planeado, no pensamos, sí, el día de hoy a las 8 de la noche va a haber un accidente. ¿No es cierto? No funciona así. Entonces tienen que cumplir esto. Otra situación. Nosotros dentro del sistema de compras públicas tenemos que tener presente los principios de la contratación pública, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los principios, los valores que se tienen que rescatar aquí? ¿Recuerdan? Ya les mencioné hace unos minutitos. A ver, el que me mencione se gana un premio. La eficiencia creo que era uno. Eficiencia. O integridad. Integridad. Casi, Margarita, casi. Principio de Medio economía, premio. Principio de ¿Cómo dijo? principio de economía. De Principio legalidad.
No. 5, El principio 4. de transparencia, Muy bien, ¿quién dijo eso? Jonathan. Muy bien, Jonathan, te acabas de ganar un premio. Es un premio sorpresa. Sí, el principio de transparencia. ¿Por qué tiene que ser la situación de emergencia probada y objetiva? Porque tiene que cumplir con los lineamientos de transparencia. Es decir, yo como, imaginemos esta situación, les digo, no porque antes de existir el sistema de contratación pública se daban este tipo de situaciones, un gobierno autónomo, que es lo que denominamos ahora, o un municipio hace tiempo atrás, en un lugar recógnito, podría haber dicho, ¿saben qué? Yo si tú estoy con una situación de emergencia y necesito contratar o una hidroeléctrica. Necesito comprar el repuesto de la turbina que se me dañó por el accidente que tuve, pero necesito contratarlo ya. Entonces el gobierno dice, pero ya, contrate, pues si es una situación de emergencia, contrate. Perfecto, ya. Justo me llegó un amigo que tiene la turbina de repuesto. ¿Qué creen que está pasando ahí? Dudo. Analiza. Amarre. Claro, eso ya está dudoso ya. Dudoso, ¿no es cierto? ¿Hubo comprobación o sea, fue probada la emergencia? No. No. No sabemos qué realmente sucedió, ¿verdad? Porque no teníamos un sistema como el sistema que ya existe el día de hoy que nos ayuda a determinar si es que en realidad se está dando una situación de emergencia. Por eso tiene que cumplir con estos 5 principios, que tiene que ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. ¿Qué es lo que probablemente sucedió en este ejemplo que yo les menciono? Es que la persona ya tenía algún cierto tipo de arreglo con otra parte y por ende ya solo buscó utilizar este método de contratación en situación de emergencia para poder adjudicarle la compra de la misma a este proveedor, que era el que primero que tenía a la mano. ¿Cierto? Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, debemos saber determinar cuándo una situación es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Terremoto, por ejemplo, lo que mencionaba Andrea, el terremoto no es necesariamente que se haya caído el municipio o no haya sobrevivido la infraestructura del municipio al terremoto, sino que la zona geográfica sobre la cual está encargada el municipio, el gobierno autónomo descentralizado, si se vio afectada por la situación del terremoto, tiene que responder hacia lo que está sucediendo. ¿Qué tiene que hacer un municipio cuando hay un terremoto? ¿Quién tiene que recurrir primero para que dé situaciones de atención? ¿Qué creen ustedes? Gestión de riesgos. Gestión de riesgos, muy bien. ¿Qué más tendrá que hacer? Bomberos, Los Luz roja. bomberos. Los bomberos son otra institución pública que tiene que dar atención a lo que está sucediendo. COE cantonal. Ya. ¿Será que el gobierno tenga que contratar, bueno, dependiendo de la magnitud, pues si es un terremoto, pues como la situación que se vivió en Pedernales, en Manta, eh, tuvo que llamar a contratar más gente para que vaya a ayudar, a dar atención, tuvo que levantar una red eléctrica, una red de comunicación. Eso fue un proyecto bastante interesante. No sé si lo hayan visto, pero contrataron hasta drones que se levantaban y daban señal de teléfono durante cierto tiempo para que las víctimas puedan contactarse con sus familias. No sé si vieron esto, fue un programa que hicieron algunas universidades. Si no los vieron, les invito a no. investigar. Ok, otra situación importante cuando hay inundaciones. ¿Qué es lo que sucede con el fenómeno del niño? ¿Será que el gobierno tiene que dar créditos también para los agricultores, etcétera? Sí, de hecho, hay planes ya, hay proyectos ya, digamos, que están ahí para justamente eso, porque el fenómeno del niño es algo que sí se espera, obviamente no se sabe cuándo exactamente llega, pero es año a año se espera. Ya, muy bien, ya, y es algo que está previsto, ¿no es cierto? Exacto. ¿Entraría como emergencia el fenómeno del niño? Sí es una emergencia porque es algo que está previsto, pero no se sabe qué tipo de magnitud y qué impacto va a tener. Muy bien, Bueno, Yomaira, exactamente. Es algo que sabemos que va a suceder.
Es algo que sabemos que le va a pegar al Ecuador, pero no sabemos en qué magnitud. Por ende, a pesar de que es previsto, se lo sigue considerando una emergencia, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Tenemos que determinar la flexibilidad de lo que está sucediendo. Ahora, vamos a otro punto. ¿Qué sucede con las sequías? ¿Afectan a los productores, a los agricultores, etcétera? ¿A quién más nos afectan? A nosotros mismos por los apagones, ¿sí o no? Claro, a nosotros, por Al eso. sector productivo, al sector Ya. agropecuario en Y se especial, escasean las verduras. Suben los limones carísimos, ¿no es cierto? al sector arrocero. Claro, exactamente. Ahora, las sequías tienen varios tipos de afectaciones, ¿no es cierto? Entre estas, ¿qué es lo que han hecho, qué es lo que han tenido que hacer las empresas que proveen electricidad al Ecuador, las hidroeléctricas y el Ministerio de Energía? ¿Han tenido que comprarle energía eléctrica a quién? ¿Han visto las A noticias? Colombia y a Perú. Colombia A Colombia, y el principal, ¿cierto? racionar también. Y comenzar a racionar dentro del Ecuador. ¿Eso es un tipo de contratación en emergencia, sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Porque es una situación concreta, inmediata, claro, era algo que, bueno, yo escuché que sí, era algo que los ministros anteriores se había dicho que podía ocurrir esto, ¿no? Pero nunca se tomaron las medidas para prevenir y no pasar a todo lo que nos está pasando, ¿no? Exactamente. Este siguiente ejemplo que vamos a ver ahora, grave conmoción interna, ¿qué creen que es? Lo que Lo que actualmente está estamos pasando. viviendo. Exactamente, estamos pasando por un proceso conflictivo interno bastante fuerte. Yo realmente nunca había visto esta situación antes y por ende es bastante impactante lo que está pasando. No sé si, bueno, y más que nada, ahora que tenemos la facilidad de viralizar toda la información, se ven unas situaciones bastante críticas dentro de los centros carcelarios, etcétera. ¿Y estos centros carcelarios son instituciones públicas o no? Son públicas Sí, sí, administradas es por el público. gobierno. ¿No es cierto? Entonces, toda esta parte también se ve afectada por la situación. Les voy a dar un ejemplo de cómo se comportaba la contratación pública cuando hay guerra. ¿Han escuchado ustedes hablar de la economía de guerra? ¿Nunca han escuchado hablar de la economía de guerra? Muy bien, profe Carlos les va a hablar acerca de la economía de guerra. La economía de guerra es una situación en la que el Estado determina toda su capacidad productiva y le enfoca en crear suministros para la guerra. Es decir, las empresas que estaban encargadas de hacer metales, de crear láminas de metal, etcétera, van a transformar su modelo hacia la guerra. Entonces, en vez de transformar metal, van a crear tanques de guerra, van a crear municiones, van a aportar con los materiales, los proveedores de materiales, van a aportarlos para esta situación de la guerra, porque todos los factores productivos de la economía se enfocan en producir para la guerra. Entonces, las instituciones del sector público no son la diferencia, porque se van a enfocar, en este caso, ya no en mejorar la calidad de vida del otro, sino en empeorar la calidad de vida contra el que me estoy peleando, ¿cierto? De esa forma funciona la economía de guerra. Catástrofes naturales, situaciones como el terremoto, ya lo vimos también. Bueno, otra catástrofe natural puede ser, lo que sucedió se me fue el nombre del pueblo que está de Cuenca más adelante, que se vino abajo toda la montaña. Alausí, En la UCI, Alausí. Sí, exactamente, muchas gracias. Lo de Alausí fue una catástrofe natural, Sí, ¿no Sí. es cierto? Fue algo concreto, inmediato, imprevisto, probado y objetivo. Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta relacionada a esto? ¿Está todo claro? Definido que es una catástrofe. una ¿Cuál? pregunta. ¿Qué es una emergencia? Dígame. La emergencia pública, digamos que llegue a pasar algo en una empresa privada. Igual se considera emergencia a nivel nacional, ¿verdad? Porque involucra personal y todo eso. Depende de la magnitud y la afectación.
Hagamos de cuenta con lo que pasó en Chile, que quedaron no sé cuántos mineros enterrados en una mina subterránea. Llegar a pasar eso en Ecuador. Ya, ¿y cómo va su pregunta ahí? O sea, es considerado también, obviamente que es una emergencia, pero es una emergencia pública. Dentro Eh, que pase algo así dentro de una empresa privada. A ver, vamos a lo siguiente, analicemos. Si es una empresa privada, la Ajá, situación que pase a ello en este caso no es algo de interés público, es decir, no el gobierno va a contratar en no situación de emergencia intervendría. por esa parte, no porque es una empresa privada. Oh, ¿Cuándo sí podría ser una emergencia? En este caso, existen instituciones gubernamentales, instituciones públicas que se encargan de dar atención a ese tipo de emergencias, ¿no es cierto? ¿A qué voy? Si en este caso, en Ecuador, de una empresa privada, se quedaran atrapados mineros dentro de la mina, valga la redundancia, y los equipos de socorro, las instituciones públicas, no tienen los medios para llegar a los mismos, ellos pueden declararse en una situación de emergencia para contratar esta nueva maquinaria o equipos que los ayuden a llegar a esa parte. ¿Me hago entender? en sí sería como responsabilidad de la misma empresa el salvaguardar la vida de las personas que están ahí, ¿verdad? Por ejemplo, los bomberos tienen como objetivo salvaguardar la vida de las personas, ¿sí o no? Claro. De todas. Ya. En este caso, si los mineros se quedaron atrapados ahí y los bomberos no tienen la maquinaria para llegar hasta ellos, los bomberos podrían declararse en una situación de emergencia para contratar de manera inmediata esa maquinaria y poder llegar a los mineros, ¿sí o no? Puede ser que sí, ¿no? Sí, porque es una institución. A ver, Cuestión de debate. voluntad. Cuestión de Verá, voluntad. Inge, yo Tienen que hacer las aquí, cosas rápido, se nos mueren los mineros. A ver, ustedes son los encargados de los bomberos. Inge, aquí en mi cantón es un pueblo minero, es Portobelo. Y aquí Ya, hace como 8 años se quedaron atrapados mineros en una empresa privada, tal como dice ya, Yomaira. Y vino, incluso hasta el presidente, estaba Rafael Correa, incluso él vino a inspeccionar el trabajo que hacía la empresa pública para poderlo rescatar. No sé si porque la exactamente. empresa tal vez no tenía los recursos, no sé, pero en sí actuó la empresa pública, o sea, trajeron maquinaria, los bomberos, inspectores, toda la tecnología que se necesitaba para poderlo sacar con vida. Claro que creo que salieron solo 3 con vida y los otros 2 murieron porque se demoraron como 5 días en rescatarlos. Tampoco es que era algo tan fácil, ¿no? Ya, Entonces, o sea, yo creo que sí, si una empresa privada necesita, no tiene la logística o no tiene la capacidad para poder responder a este tipo de eventualidades, supongo que ni siquiera necesita que lo llamen la empresa pública. Por ejemplo, los bomberos, cuando hay un accidente, son los primeros en llegar. O ¿no es sea, cierto? no creo que necesitan ni que los llamen, o sea, ya saben o no sé, y va, igual que la policía y todo lo que se necesita, ¿no? Ya, a ver, en este caso, sigamos con el ejemplo que nos mencionó yo, Mayra. Los bomberos tienen este nuevo reto que es llegar a los mineros. Ellos están frente a una situación que es concreta, es inmediata, es imprevista, es probada y es objetiva, ¿sí o no? Entonces, ¿pueden contratar en situación de emergencia? Claro, Sí, porque cumpliría con los con todo. requisitos, Exactamente. Los digámosle así. bomberos, el personal de rescate, la institución enfocada al rescate, puede generar este procedimiento especial para contratar. ¿Por qué? Porque tiene esa emergencia, tiene la gente atrapada y si no se mueve rápido puede perder la vida de sus trabajadores. Y lo que sucede es que los bomberos, en este caso pongámoslo como la institución encargada de dar solución a esto, tiene que velar por la vida de las personas. Entonces se encuentra en una situación de emergencia y necesita contratar esos equipos, ya sea que le arrienden los equipos, que lo compre, etcétera, ya depende el tipo
de contratación que vaya a hacer, pero ya tiene todo el entorno y todos los factores, todas las variables que confirman que puede contratar bajo esta situación. ¿Me hice entender? Sí. Muy bien. Continuemos. ¿Quién está con sueño de aquí? Erika. ¿En qué? No, Bien. y Oliva. Pero en que digamos, todos, digamos, casi la mayoría de ecuatorianos pagamos, pagamos, digamos, una contribución al cuerpo de bomberos. Algunos pagan en la planilla de luz, depende del cantón, creo que es esa parte. Por eso Claro. yo creo que el cuerpo de bomberos él sí ayuda en casi la mayoría de casos. Por ejemplo, cuando hay una empresa o algo, ellos cobran su contribución muy cara, digamos, ellos ya cobran más. Por ejemplo, si tú tienes un local de mecánica, ellos pagan, pagan como $100, algo así. $100 y aparte pagan en la planilla ¿100 de luz. dólares al año pagan Ajá, y aparte en la planilla de luz pagan creo que como $20, algo así es. para los bomberos? Ajá, por eso yo digo que, ¿Y a qué dice usted? no, yo digo que por eso también ellos sí se ayudan a si sea una empresa privada o pública. Es que claro, porque todo el mundo le está pagando tributo a los bomberos. Tú cuando, por ejemplo, pones un negocio, tienes que pagar patente municipal y tienes que pagar el derecho a inspección de los bomberos, porque ellos tienen que asegurarse que tú te estás trabajando bajo los lineamientos correctos para que tú puedas funcionar. ¿Ok? Y por eso es que dependiendo de la organización te van a cobrar o te van a cobrar más o te van a cobrar menos. ¿Ok? Eh, a la parte que voy es que esta, al ser una institución pública, puede verse ante imprevistos también, como todas las instituciones públicas, como todas las instituciones privadas, como todos y cada uno de nosotros. Y dependiendo de la situación que se presente, vamos a tener que tomar decisiones. Bueno, la administración pública tendrá que tomar decisiones para contratar en situaciones de emergencia. A ver, ahora sí, alguien que no me haya participado, vamos. Denise Paladines, la veo muy callada el día de hoy. Ayúdeme leyendo, por favor, los 4 párrafos de acá. El primero, Sí, empezamos desde aquí. ya. Las situaciones de fuerza mayor o caso, un ratitito. A ver, las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito se detallan en el motivo en base al artículo 30 del Código Civil. Se llama fuerza mayor o caso fortuito. El imprevisto a que no es posible. ¿Aló? Está bloqueado Se el micro. desactivó el micro, Denis. Ahí está, ¿dónde? Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Ya continúe. Ya, considerar que los elementos que definen una situación como emergente y que deben resaltarse en la motivación de la resolución son la inmediatez e imprevisibilidad. Ya. ¿Sigo? Muy bien. Hasta ahí esperamos un momentito. Dentro de la parte de inmediatez e imprevisibilidad, perdón, ¿por qué es importante resaltarlas? Porque dependiendo de la institución pública, la institución tiene que saber responder de manera oportuna. ¿Qué ha sucedido últimamente con la legislación que el gobierno puso? Fue bastante inteligente lo que hicieron porque los militares tienen como principio salvaguardar la soberanía del país. ¿Sabían esto? Entonces, el que se quiera meter con Ecuador se va a meter con los militares porque nosotros tenemos quien nos defienda. A eso va ese punto. En este caso, al dictaminar a los grupos, a los GDO, como grupos terroristas, ¿están atentando contra la soberanía del Ecuador? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué están atentando? Efectivamente. porque están, digamos que dañando el orden público, o sea, nos están alterando a nosotros como ciudadanía, no podemos
ir a nuestros trabajos, no podemos movilizarnos si tenemos alguna cita médica, o sea, y estamos como en una conmoción, tenemos miedo, tenemos pánico, no queremos salir de nuestros hogares, entonces están Exactamente. alterando nuestra vida, entonces yo supongo que, como usted dijo, los militares, su misión es defendernos, pues nos van a defender. Claro que es de defenderlos a ellos también, pero ahora son ellos los que nos están atacando a nosotros, entonces como escuché por ahí, los buenos somos más, ¿no? Entonces hay que tratar de atacar a los que son malos, ¿no? Ajá. ¿Y qué ha hecho el gobierno? O sea, ¿el gobierno será que pudo mandar a todos los funcionarios de la fuerza pública solo con las manos vacías a que vayan a pelear? No, yo leí que había comprado como 200 millones de armas para poder atacar. 200 millones de armas. Entonces Bueno, nosotros 200 unas 10 millones armas a cada había uno. invertido. Unas Bueno, no 20 me armas nos tocan a cada uno de nosotros. ¿Yo de qué puedo contar? También Llegan hizo un carros intercambio de o sea, blindados. ese chatarra por dinero había armamento. invertido. La inversión. 200 millones de dólares en armas. Invirtieron esa Ah, ya cantidad de dinero en es que armas. nos van a armar a toditos. ¿Cuántas armas? No sé. Ya, nos toca, ya me van a tocar unas 10 metralletas acá, no. Muy bien, sí, muchas gracias. Exactamente, entonces el gobierno tuvo que hacer esta compra en situación de emergencia, ¿sí o no? Sí, porque, o sea, Sí. dinero no había, pero le tocó hacer esa compra. Claro, porque si no, tenía, o sea, tenía que responder muy bien. Ahora, en la declaratoria será obligación declarar de forma expresa que existe una imposibilidad de llevar a cabo procedimientos comunes para superar la situación de emergencia. Esto es muy importante, o sea, esto ya va dentro de la parte técnica de la creación de la oferta por parte de la entidad pública, ¿no es cierto? Entonces, primero tienen que saber explicar que a través de un procedimiento común no es posible superar la situación de emergencia. ¿No es cierto? ¿Cuál era un procedimiento común? O sea, elegir, primero, digamos que necesitamos armas. Entonces, primero hacer un concurso, ver cuáles son las empresas ¿Cómo se que, llamaba eso? concurso de licitación. Exactamente, muy bien, muy Ay, bien, muy ya, hacer el bien. concurso de licitación, elegir la empresa y luego, pues sí, que nosotros darle el contrato y para poder comprar las armas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Como en este caso no podemos ponernos a cotizar armas, tampoco tenemos en el catálogo electrónico una pestaña donde nos diga armas y tenemos aquí fusiles, escopetas, pistolas. No, eso no existe en el catálogo electrónico, ¿no es cierto? Entonces no es justificable hacerlo a través de un procedimiento común. Por ende, entro ya en un procedimiento de especial en la parte de situación de emergencia para superar esta parte, ¿ok? Y cualquier declaratoria de emergencia y sus consecuentes contrataciones que no se ajusten a lo indicado se consideran elusión de procedimientos precontractuales, ¿ok? ¿Qué nos quiere decir esta parte? Que declaratorias de emergencia que no se ajusten al indicado son una falta grave. ¿Por qué? Porque es una elusión de los procedimientos, por ende se va en contra de la transparencia, de la equidad y de la competitividad. ¿Claros hasta ahí, chicos? Listo, chicos, continuamos entonces. Ya hemos determinado qué es una situación de emergencia, ¿no es cierto? La parte de la contratación pública en situación de emergencia va a tener una declaratoria. Entonces, se calificará la situación de emergencia que requiere ser solventada a través del correspondiente acto administrativo debidamente motivado y justificado. Es decir, la administración tiene que ya sentarse a, a darle solvento a esta situación y tiene que ya justificar documentalmente qué es lo que está sucediendo para poder darle solvencia. Luego, la publicación de la resolución de emergencia será inmediata a su emisión, es decir, no va a pasar por análisis de nadie, sino que realmente lo que se quiere es darle solución lo más rápido posible. Hasta ahí, ¿estamos claros?
¿Ya? Una vez que con este documento que ya se lo emite, pues ya es el requisito que necesitan las instituciones públicas para poder contratar con la mayor inmediatez del caso. La facultad de la emisión de la resolución no es delegable. ¿A qué se refiere esto? Que no puede cedérsela a otra entidad para que la pueda hacer, sino que la entidad misma tiene que emitir esta parte. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Me confirma con una manita arriba? Ya, muy bien. Estas partes es importante tenerlas presentes. Una, con excepción para los casos de catástrofes naturales, la publicación de resolución se realizará en un término máximo de 5 días posterior a su emisión. Otra, la declaratoria de estado de excepción efectuada por el presidente de la República no suple la declaratoria de emergencia que cada entidad debe emitir y publicar. Es decir, cuando el Estado declara el estado de excepción, se supone que la situación del Ecuador está bajo una crisis sobre la cual las instituciones públicas, como por ejemplo los militares, la policía pueden tomar los bienes para poder utilizarlos en favor de ellos para mitigar la situación sobre la cual estén pasando. Pero en este caso, el estado de excepción no hace que esa misma situación sea viable para las empresas, las instituciones públicas, como por ejemplo los municipios, la empresa eléctrica, la empresa del agua potable, etcétera, ¿ok? Es por ende que así se esté en un estado de excepción, no hay que evadir todo este proceso que es la declaratoria de emergencia. ¿Me hago entender? O no, por eso ya se supone que yo todo lo que voy a hacerlo bajo el estado de contratación de emergencia. ¿Me hice entender ahí? ¿Me confirman, por favor? Jimena, Andrea, ¿sí entendieron el resto? Como que el último no le entendí. Ya. La declaratoria de estado de excepción efectuada por el presidente de la República. ¿Cuál es la declaratoria de estado de excepción? Por ejemplo, la de ahora es la 111, creo que si no estoy mal. Eso fue el oficio 111. La declaratoria de estado de excepción hace que el gobierno tome ciertas políticas, ciertas reglas dentro de la sociedad para que por ejemplo, el toque de queda. Les da la potestad a los militares, etcétera, para que puedan tomar control sobre la situación. Pero este estado de excepción que demanda el presidente de la República no suple la declaratoria de emergencia que cada entidad debe emitir y publicar. Es decir, no porque estemos en estado de excepción, eso ya me da derecho a mí como institución pública de generar todo lo que yo estoy haciendo en estado de emergencia. Y al primero que necesite voy y compro de inmediato, no, sino que yo, así se esté en estado de excepción el Ecuador, yo tengo que emitir y publicar lo que estoy buscando. ¿Me hago entender? De manera inmediata. Los órganos o entidades centrales podrán abocar competencias de sus órganos o entidades desconcentradas para declarar emergencia. Durante el transcurso de la emergencia, la entidad recopilará toda la información generada en un expediente que servirá para el respectivo control. Eh, ¿Por qué es importante toda esta parte? Porque todo este registro debe estar evidenciado. ¿Por qué? Porque el gobierno hace auditorías también de lo que se ha dado. Hace auditorías para determinar si los fondos que se ha destinado, si las compras que se han dado han sido justificadas. Porque yo puedo presentar una justificación que a breves rasgos puede parecer certera, pero tengo que generar evidencias para que pueda haber el control sobre las mismas. ¿Me hago entender? Es como, por ejemplo, yo puedo decir si estudié, aquí me tomé fotos estudiando, etcétera, pero el rato de dar el examen, ¿qué pasó? Nos caímos, ¿cierto? Entonces, es por eso que el gobierno hace su respectivo control sobre estas situaciones, por ende se debe recopilar toda la información generada en un expediente. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya, esto también es importante,
ser alguna pregunta de la prueba. Puede ser, no digo que sea, pero podría ser. Tendrán Ahí sí, ahí sí. El plazo de duración de la declaratoria de emergencia no podrá ser mayor a 60 días. ¿Ya? Creo que se sobreentiende esta parte. Si alguien no le entendió, para explicar. ¿Está todos claros? Muy bien. De esta parte, lo más rescatable. Ya. En una emergencia no se puede adquirir bienes, contratar servicios o consultorías, ni tampoco contratar obras cuyo plazo o ejecución contractual se extienda más allá del tiempo previsto para la emergencia en la declaratoria. Caso contrario, y aquí vienen las cláusulas que le dan la vuelta en caso de que no se cumpla, este tipo de contrataciones constituirán la presunción de que la contratación no fue necesaria para la superación de la situación de emergencia. ¿Qué creen que sucede si es que se hace una contratación que no fue necesaria en situación de emergencia? Si ustedes fueran el presidente, ¿cómo sancionarían estas instituciones? ¿O qué hicieran? Destituyo al que está al frente, ¿no? Destituye al que está al frente, dice Jimena. ¿El resto? Le cobro los gastos Las que glosas se vienen ahí. hizo pasar. Glosas, dijo Jessica. ¿Alguien más? Ruth Chamba, ¿usted qué haría? Una multa. Multa. Ya, muy bien. Ahí realmente se toman otro tipo de procedimientos donde también entra la Contraloría General del Estado para determinar qué ha sucedido y en base a eso va a generar el diferente tipo de sanciones en base a al marco legal que tenga la institución, en base a la magnitud de lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de estos casos, no sé si vieron que hubo, bueno, hay un fugitivo de aquí del Ecuador que me parece que está por Panamá, que hizo un caso de corrupción en la compra de mascarillas y bienes de los hospitales. ¿Vieron? ¿Sí saben de quién estoy Sí, hablando? sí, de Daniel Salcedo, supongo, ¿no? Ya, de él. ¿Con cuánto tiene que indemnizar él al Estado? No sé si vieron en las noticias. Con 3 millones de dólares. Y aparte de eso, tiene que pagar otra multa, ni siquiera era, pero lo que sí me acuerdo es que el Estado tenía que indemnizarlo con 3 millones de dólares. Él. Ahora imagínense. Otra parte importante. Ya, esto es muy importante. La situación de acá puede verse vulnerada, porque no todas las emergencias tienen la misma magnitud, la misma concentración, la misma duración. Por ende, si nos vamos a la parte del caso de Pedernales cuando hubo el terremoto, ¿ustedes creen que fue una situación que duró ya 60 días y se resolvió? No, Hasta ahora algunas partes no tienen resolución, ¿cierto? Cuando las entidades contratantes de manera excepcional no se sujetarán al plazo previsto, será cuando existan razones técnicas que acrediten y sustenten que el contrato celebrado en el periodo de declaratoria de emergencia destinado a superarla deberá ejecutarse y cumplirse en un tiempo mayor de duración. Todo lo que se vaya a hacer en esta situación de emergencia debe estar justificado técnicamente. Por ende, no es que esta sea la ley final, sino que en cierto tipo de situaciones muy específicas va a poder darse por alto esta parte de la declaratoria de emergencia, el plazo de declaratoria de emergencia mayor a 60 días. O sea, si yo sí puedo demorarme más siempre y cuando lo justifique. Hasta ahí estamos, chicos. Ya. Dentro de las disposiciones para las situaciones de emergencia, tenemos, la primera es verificar una relación directa y objetiva entre la situación de emergencia y la urgencia de efectuar un procedimiento para suplir la necesidad. ¿Ok? Si se chocó una camioneta del municipio, por ejemplo, ¿es una situación de emergencia? ¿Es urgente arreglarla?
No. No. ¿No es cierto? Entonces hay que verificar la relación directa y objetiva entre la situación de emergencia y la urgencia de darle atención. ¿Ok? Puede que sí haya sido una situación de emergencia, etcétera, pero hay urgencia de atender eso. O sea, es decir, que si el municipio sin esa camioneta no puede trabajar, no, ¿no es cierto? Otra, no se aplicará este procedimiento para generar contrataciones que no guarden relación o tengan efecto o incidencia con la contingencia de la emergencia ocurrida. Tampoco se podrá utilizar la emergencia para realizar contrataciones que estaban planificadas. A ver, no voy a ser oportunista, es lo que dice esta parte, porque yo tranquilamente podría aprovecharme una situación de emergencia y decir que en esta situación de emergencia, por ejemplo, yo estoy bajo una catástrofe, un deslizamiento de tierra, y digo, no, pues necesitamos contratar volquetas de manera inmediata, y hace tiempo yo quería comprar una camioneta que era también para el municipio. Y es como que mandara la contratación de de las volquetas y mandara la camioneta que yo quería comprar hace tiempo, o sea, por si acaso, aprovecho la oportunidad y la mando. Y digo que también es para traer tierra. ¿Se imaginan eso? Entonces, a lo que voy es que no hay que utilizar las situaciones de emergencia para realizar contrataciones que estaban planificadas. Me hago entender, la contratación de emergencia es algo inmediato. No es que por la situación de emergencia, como no me aprobaban la compra de esta camioneta, etcétera, voy a ponerlo aquí en emergencia para que me lo aprueben de manera inmediata y ya la tengo. No. Todo tiene que estar debidamente sustentado bajo un argumento técnico y coherente. ¿Me hago entender? Otra parte, en ningún caso las contrataciones realizadas bajo este procedimiento serán usadas para solventar las omisiones o deficiencias en la planificación institucional o evadir los procedimientos de contratación pública. Esto es bastante claro. No voy a simular una emergencia, no voy a utilizar una emergencia para evadir cierto procedimiento de contratación pública, como por ejemplo la cotización, la licitación, etcétera. No, no voy a evadirlos para ir directo al grano y yo mediante contratación pública adjudicar contratos de manera inmediata por justificar una urgencia que no existe. ¿Me hice entender hasta ahí, chicos? Sí, Muy bien. En esta parte, dentro de las disposiciones también, lo más rescatable es que, a ver, si bien el análisis debe ser inmediato, se debe procurar tener parámetros objetivos que respalden el precio obtenido. ¿Por qué? Porque no por emergencia, porque estoy en una situación urgente, yo voy a contratar al primero que se me cruce con el precio más caro. ¿Me hago entender? Sino que puede, obviamente, que existan situaciones en las que los ofertantes vengan y me digan, entre todos, chuta, este precio te doy, etcétera, pero no por eso significa que yo voy a contratar las cosas con un sobreprecio muy extenso, ni voy a sobrelimitarme en el límite de mis presupuestos. Por ende, las contrataciones de emergencia deben basarse en un análisis transparente de la oferta existente en el mercado. Entonces, tengo que tener presente cuáles son las ofertas del mercado de manera concreta con la finalidad de obtener el mejor costo de la contratación, a pesar de que el gobierno, las instituciones gubernamentales se encuentren en emergencia, no por eso dejan de velar por tratar de obtener las cosas al mejor costo. ¿Me hago entender? ¿Ya? Entonces el gobierno, así esté en una situación emergente, sigue manteniendo ese principio de obtener la mejor adquisición al menor costo posible, manteniendo la relación precio-calidad. ¿Ok? Inge, Dígame. digamos, un ejemplo de lo que no se aplicó fue en la época de pandemia, volviendo a esa época, fue cuando contrataban supuestamente los ataúdes y eran unas cajas de cartón, pero es súper, hiper, mega valoradí, o sea, súper, el precio se disparaba, y eran cajas de cartones, y también eran también unas fundas de plástico, que eran un plástico, no, o sea, una funda de plástico simple y sencilla que el precio era exorbitante para lo que realmente tenía que costar y todo eso.
Pero era por la urgencia, decían, pero no se analizaron muchos aspectos, sino simplemente es como que dieron el contrato a, yo creo que ahí sí se dio a dedo, así, a ti, a ti, a ti, en esa En época. situación de emergencia hay cómo hacer eso. ¿Hay O sea, cómo si hacer eso? pensar, claro, o sea, de poder hacerlo, puedes hacerlo. El problema es que después va a haber auditorías, va a venir Contraloría a hacerte un análisis, una inspección, y ahí se van a dar cuenta que el ataúd que vos le vendiste como ataúd bueno era una caja de cartón prensado para, para ni medio uso. Entonces ahí se da cuenta la administración de lo que ha sucedido y por ende empiezan los procesos judiciales en contra de las personas que estaban a cargo de la adquisición de los bienes públicos. Por ende, saber manejar el sistema de compras públicas es primordial para la administración porque en primer lugar, aparte de que mantiene la eficiencia de la asignación de los recursos del Estado, puede generar una situación de corrupción bastante grande como lo que se vivía antes, y a pesar de que hoy se tiene un sistema bastante robusto, no deja de existir este tipo de situaciones, como por ejemplo lo que hablábamos del que está fugado en Panamá, que había comprado mascarillas a sobreprecio. Lo que usted menciona también, Yomaira, de los ataúdes, que eran de cartón, que los ponían por poco en funda, y creo que mejor les iba, no sé, en qué otra situación, eh, o sea, destinando los cadáveres, etcétera. Creo que ataúdes de otra calidad hubieran sido mejores que los que estaban vendiéndolos por ese mismo precio, me hago entender. El problema aquí es que son muchas situaciones de corrupción que han afectado al país y han venido damnificándolo a lo largo de los años. Y por ende, se han visto muchas maneras de burlar los sistemas. Obviamente, yo como bueno, siempre dice el dicho, la ley, si la ley está hecha y también puede rompérsela, ¿no es cierto? Pero a pesar de que se flanquee la ley, va a llegar un punto en que los análisis de la misma, las, las las fiscalizaciones, las supervisiones, el control, que como les vengo diciendo, que si se llega a determinar que hubo un exceso de contratación en el precio, si no se respetó los precios de mercado, porque o sea, no es justificable que, digamos, un ataúd vale unos $500, un ataúd normal, uno de cartón, vengan a comprarlo en $400, digamos. Me hago entender, un ataúd que no vale ni 20, $30. Entonces, son situaciones que realmente lo único que hacen es demostrar la corrupción que ha existido en ese proceso. ¿Me hago entender? Ya. Basarse en un análisis transparente de la oferta existente en el mercado, breve, concreto y que recoja en lo que fuere aplicable y oportuno los parámetros para el cálculo del presupuesto referencial con la finalidad de obtener el mejor costo de contratación. Lo que veíamos. Si se hubiera hecho un análisis de los costos, en este caso de los ataúdes de cartón y que sí cumplían con lo que se necesitaba, probablemente ahí se hubiera determinado que no había que pagar 400 por los mismos, sino $30, $40, me va a entender, y ahí sí se hubiera podido justificar la inversión en los mismos. Pero si es que no hay un análisis transparente y realmente se comienza a adjudicar este tipo de contratos de manera injustificada, pues va a dar este tipo de resultados en la economía del país, que es perder el gasto público. Ahora, se realizará la compra emergente a través de una selección de proveedores de forma ágil e inmediata. Esos dos son los principios que son los ejes principales de esta metodología especial de contratación pública, porque lo que se necesita es agilidad en la contratación y la inmediatez, porque dense cuenta que yo estoy en una emergencia. Y por ende también yo obviamente tengo que mantener la transparencia eh, y transparencia buscando obtener los mejores costos según la naturaleza del bien, servicio, consultoría u obra. Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, dentro de la parte de compras públicas, la situación de contratación en emergencia creo que ya ha sido bastante clara con todos. Si alguien tiene alguna duda, por favor, ahora es momento de preguntar.
porque las partes consecuentes de la presentación, esta parte me faltaba. Para la contratación pública no será obligatoria la elaboración de pliegos. El pliego es donde están contenidas todas las informaciones relevantes a las características de la contratación y se deberá incorporar como parte de la documentación relevante de cada procedimiento de contratación derivado de la aceptación de emergencia el formulario de declaración de beneficiario final expedido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, en el cual constará publicado el portal institucional del CERCOP. Es decir, tiene que estar documentado a quién se le dio, pero no es obligatoria la elaboración de un pliego por la situación de emergencia. Un pliego toma su tiempo en hacerlo. Eh, por ende, en este caso, como lo que más necesitamos es agilidad e inmediatez, no es obligatorio generar un pliego, sino netamente determinar ciertas características. Hasta ahí, chicos, ¿estamos claros? Muy bien. Esa era la parte que quería que entiendan del sistema de contratación pública en situación emergente. Muy bien. Esos son los principios que quería que atiendan, que entiendan la clase de hoy, sobre todo en la parte de situación de emergencia, porque la ínfima cuantía es mucho más corta. Eh, La situación de ínfima cuantía, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aprovechar estos últimos minutos de la clase para leer el documento que yo les he puesto en la situación de ínfima cuantía. Quiero que lo lean y para la siguiente clase voy a hacer cierto tipo de preguntas de ese documento, ¿ok? Sobre todo de las partes principales, ¿ok? De lo que ayude a entender. No les voy a preguntar cuál es el factor que tiene el gobierno para determinar con el presupuesto, que es el 0.0000254 algo por ciento del presupuesto público para determinar una ínfima cuantía. Pero sí les voy a hacer otro tipo de preguntas relacionadas a lo que entiendan dentro del contexto, ¿ok? Hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien.